Continuamos hoy nuestro cuarto taller de formación en la Divina Voluntad. Hoy estudiaremos los capítulos que van de febrero 8 a mayo 18 de 1915. Son capítulos que tienen como tema común los castigos a causa de todas las ofensas que Jesús recibe, pero también la relación que Jesús hace entre los castigos y las almas que viven en su voluntad. Hay cosas muy interesantes porque nos muestran cuál ha de ser el trabajo, la posición, la responsabilidad del alma que vive en la divina voluntad frente a estos castigos, pero también qué beneficios, qué efectos producen estos castigos en las almas que viven en la voluntad de Dios. ¿Qué implica para ellas? Todo, pues, por supuesto, a la luz de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que va a comunicar en nosotros la luz de estas verdades y muy especialmente nos dará la fortaleza para ponerlas en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Santísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Santísima Esposa. Sellas nuestras frentes, nuestra inteligencia, a fin de que podamos comprender las verdades y la luz que estas verdades encierran. La fortaleza para vivirlas, para llevarlas a la práctica y para testimoniarlas, siendo luz y levadura en medio de nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, enseñándonos a comprender y a vivir las verdades del reino. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos entonces con el capítulo de febrero 8 de 1915, donde Jesús hace especial énfasis en la unión de nuestra voluntad con la de Él, entendiendo que es la unión de voluntades lo que forma toda la perfección de la Santísima Trinidad. Luisa se estaba lamentando, como es de costumbre, ¿no?, por la privación que ella sufre por el silencio de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Pues la reprende. Le dice que no es tiempo de ella entretenerse en esas cosas, que esas son niñerías, que el estar quejándose por lo que sufre es propio de las almas débiles, muy débiles, dice Jesús. Almas que están pensando solo en sí mismas, que piensan más en lo que sienten y no en lo que les conviene hacer. Es importante esto. Jesús quiere que pensemos más en lo que nos conviene hacer
o debemos hacer y no en lo que sentimos. Porque si nos detenemos a pensar en lo que sentimos, o sea, los sentimientos, eso corresponde al plano de lo humano. Y lo que le dice a Luisa no lo dice a nosotros. Él no quiere eso de nosotros. Él quiere el heroísmo que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, a centrar nuestra atención solo en Jesús y estar unidos a Jesús para ocuparnos de la salvación de nuestros hermanos. Y está muy claro, lo especifica Jesús muy claro. Aún en cosas que nos parezcan santas, quedarnos compadeciendo lo que sufre una persona o lo que le hacen a otra persona o lo que estamos sufriendo nosotros, ya eso no nos corresponde, no le agrada a Jesús. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Que en cualquier circunstancia, nuestro pensamiento se centre en Jesús. Y olvidándonos de nosotros, unidos a Jesús, pensemos en aprovechar toda circunstancia para trabajar en favor de la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en que el demonio está trabajando muchísimo para arrancarle a Jesús almas y llevárselas al infierno. Y nosotros, por supuesto que tenemos que ponernos del lado de Jesús para arrebatarle al demonio las almas y llevarlas a Jesús. Importantísima este llamado que Jesús nos hace a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Ese es lo que nos conviene hacer. Y entonces continúa dándole su lección. ¿Cuál es la lección que Jesús da aquí? Quiero que te adaptes a los tiempos, sea porque sean dolorosos, sean porque sean luctuosos, sea porque sean trágicos. Reces y llores por la ceguera de las criaturas. Cualquier cosa que esté pasando, en lo que nosotros nos debemos centrar es en lo que Jesús sufre por la ceguera de las criaturas. Y con él rezar y llorar. E insiste Jesús, tu vida debe desaparecer, haciendo entrar en ti toda mi vida. Y cuando hacemos entrar en nosotros la vida de Jesús, cuando ya nuestros pensamientos no son los nuestros, sino los de Jesús. Nuestros sentimientos no son los nuestros, sino los de Jesús. ¿Y eso dónde lo aprendemos? Meditando la pasión. Todo lo que Jesús sufrió desde que fue concebido hasta que fue sepultado y resucitó. Y continúa Jesús diciendo, si lo haces así, o sea, si haces entrar en ti mi vida, vas a sentir en ti el perfume de mi divinidad. Y entonces yo puedo confiar en ti, puedo valerme de ti en estos tiempos tan tristes, que dice Jesús, sin embargo, no son los que más, dijéramos, son los más aterradores, no. Es apenas un preludio de los castigos que vendrán. Estos tiempos son apenas un anuncio de lo que está por venir. ¿Qué será cuando las cosas avancen más? Pobres hijos, pobres hijos.
habla de castigos. Estamos en un tiempo de purificación, de castigos, y vendrán otros. Y esto porque hoy la gente no quiere hablar de castigos ni quiere aceptar que son castigos. Que lo que estamos viviendo de la pandemia es un castigo, sí, es un castigo. Porque estamos muy olvidados de Dios. Estamos muy apegados a las cosas materiales, al dinero, al poder, al placer, a la fama. Y de Dios nada que ver, y aún ofendiendo al mismo Dios. Sin embargo, dice Jesús, esto es un preludio de lo que vendrá. Pero no quiere que nos detengamos en lo que está pasando. Claro que tenemos que saberlo, claro que tenemos que darnos cuenta de toda la violencia, de todos los homicidios que hoy se están cometiendo. Nuestro papel, dice él, es que junto conmigo reces y llores por la ceguera de las criaturas. Que nos duela ver a nuestros hermanos lejos de Dios, tan sumergidos en las tinieblas del pecado, del odio, de la violencia, del placer, de tantas cosas tan terribles. Porque ya nosotros, uniéndonos a Cristo y haciendo nuestro lo de Cristo, sus sentimientos, sus pensamientos, sus intenciones, sus reparaciones, entonces vamos a sentir en nosotros el perfume de su divinidad. ¿Y cuál es el perfume de Cristo? La paz, el amor al prójimo, la misericordia, el amor a la cruz, al sufrimiento, al sacrificio. Aprovecharemos el sufrimiento como una moneda de cielo, como lo aprovechó Jesús. Ya no nos detendremos a mirar lo que sufrimos, ni quién nos da ese sufrimiento, sino el bien que vamos a recibir con ese sufrimiento o que vamos a lograr. Algo así como cuando una persona está necesitada de dinero porque tiene que pagar unas deudas y le llega el dinero. ¿Cómo anhela ella el dinero? Y tan pronto le llega, qué felicidad le da ese dinero para aprovecharlo y pagar las deudas. Así debemos ser nosotros. Tener lo que hizo Jesús. Con un baño de sangre tengo que ser bautizado, y cuánto anhelo que llegue. Si el sufrimiento es moneda de cielo y yo lo necesito para orar y ofrecer, para que llegue la luz a mis hermanos, para que salgan de esa ceguera, yo debo anhelar el sufrimiento como una moneda de cielo y cuando me llegue aprovecharlo al máximo. Continúa Jesús diciéndonos en este capítulo, bueno, los invito a esta reflexión, la pasión de Cristo por las almas perdidas, el deseo, lo que Él vivió, ¿está en nosotros? Es una continuación de la reflexión anterior. Luisa ve que Jesús sufre y su sufrimiento lo deja sin palabras. Llega donde Luisa a ocultarse en ella. Y Luisa vuelve ella a decir, cansada de mi estado doloroso, renuevo los lamentos. Lo llamo y le digo, Jesús, ¿no sabe las tragedias que están sucediendo? ¿Cómo es posible que tu piadoso corazón pueda soportar tales estragos en tus hijos? Ella sabe que cuando Jesús castiga, Jesús sufre, porque nuestro dolor es su dolor. ¿Y qué pasa cuando Luisa le hace esa pregunta a Jesús? Ella dice que él apenas se mueve en su interior.
como si no se quisiera hacer sentir, como que no, como para que Luisa no percibiera que él estaba ahí. Y Luisa siente ese respiro afanoso, un respiro de agonía, porque Jesús está sufriendo. Pero como sabe que Luisa también está sufriendo, miren la bondad y el amor de Jesús. Luisa se queja porque está en un estado doloroso, porque Dios le hace participar su sufrimiento. Jesús entra en el corazón de Luisa, pero entra a sufrir. Pero entra también para fortalecerla a ella. Y lucha por no hacerse sentir porque está sufriendo. ¿Qué hace él dentro de Luisa? La consuela. Pero al mismo tiempo, mientras la consuela, le hace sentir penas mortales. Porque en aquel respiro siento el respiro de todos, porque en el respiro de Jesús está en el respiro de todos, y el respiro de Jesús es un respiro de agonía. Y como Jesús está en Luisa, Luisa percibe lo que Jesús está viviendo. ¿Y qué percibe en su respiro? Tantas vidas muriendo. Y que Jesús sufre con ellos el estertor de la agonía, muriendo físicamente y muriendo espiritualmente. Es la participación que Jesús le hace a Luisa de su dolor. Y dice Luisa, otras veces parece que se duele tanto que manda tristes lamentos de mover a piedad los corazones más duros, suplicando a los hombres que se vuelvan a Él, que se conviertan. Estos son los sentimientos de Jesús que tenemos que hacer nuestros. Continuamos en este capítulo 8, que sabíamos que tenía como intención principal mostrarnos cómo la unión de voluntades es lo que constituye la perfección en la Santísima Trinidad. Y esto nos lo explica Jesús aquí. Dice, hija mía, la unión de nuestros quereres es tanta que no se distingue cuál sea el querer del uno y cuál del otro. Está hablando de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y esta unión de voluntad que forma toda la perfección de las tres divinas personas. Porque como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser. Así que nos vemos como en un espejo recíprocamente uno en el otro. Y es tanta nuestra complacencia al mirarnos que nos vuelve plenamente felices. No hay diferencia de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa uniformidad de voluntad los hace uno en santidad. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. En amor, en sabiduría. El uno se refleja en el otro. Por eso son inseparables. Quien ve al Padre, ve al Hijo y ve al Espíritu Santo en él. Quien encuentra a Cristo, en él está el Padre y está el Espíritu Santo. Dice Jesús, entonces uno reverbera en el otro, se manifiesta en el otro, se proyecta en el otro. Y cada cualidad de nuestro ser, como tantos mares inmensos diferentes en sus gozos, uno descarga en el otro. Por eso, si alguna cosa fuera disímil entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. No hay desemejanza entre el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el principio de nuestra vida es hacer de la unión con Cristo en su amor por el Padre y por los hombres el principio y el centro de nuestra vida. Ahí está todo en nosotros, nuestra unión con Cristo. Por eso todo está en la voluntad de Cristo. Y termina Jesús explicando, dice, vuelve a recordar ese momento en que creó al hombre, cómo lo creó a su imagen y semejanza, cómo quiso desplegar en el hombre toda su felicidad, reflejarse en el hombre, ser feliz en el hombre. Porque eso que se dio en la Santísima Trinidad, o que se da, que él acaba de describir, eso lo quería Dios para nosotros. Así como en un espejo el Padre se mira en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo en el Hijo y el Espíritu Santo en el Padre, así quería que fuera con nosotros, que al mirarnos a nosotros el Padre se encontrara en sí mismo y encontrara en nosotros a su Hijo y encontrara en nosotros al Espíritu Santo. Pero por el pecado original eso no se dio. Y a su vez nosotros nos sintiéramos en el Padre, reflejados en el Padre, reflejados en el Hijo, reflejados en el Espíritu Santo. El hombre rompió esa unión de voluntad entre él y el Creador. Y eso hizo que perdiera la felicidad, que perdiera todos los bienes y tomara para sí todos los males. Por eso ya ese reflejarse el Padre en nosotros no se podía dar. Pero dice Jesús, solo en el alma que hace en todo nuestro querer, lo hacemos y gozamos el fruto completo de la creación. O sea, solo en el alma que vive en la voluntad de Dios se recupera esto que perdimos en la creación y toma el fruto completo. Y como ella toma el fruto completo, Dios puede gozarse en esa alma. Por eso, si el alma está en la voluntad de Dios, fundida en ella, toma toda la sustancia del ser de Jesús, lo contiene en todo en sí. Al contener a Jesús, pues contiene al Padre y contiene al Espíritu Santo. Y continúa Jesús explicando esto de una manera muy hermosa. Dice, aún en aquellos que tienen alguna virtud, que rezan, que frecuentan los sacramentos, si no son uniformes a nuestro querer, o sea, si no están unidos a la voluntad de Jesús, Jesús no puede reflejarse en ellos. Porque como está separada la voluntad de la criatura de la voluntad de Dios, todas las cosas están desordenadas y revueltas. Solo nuestra unión con la voluntad de Jesús hace que todo en nosotros se ponga en orden y en armonía. De ahí que concluye Jesús, solo nuestra voluntad es grata, porque reordena, hace feliz, lleva consigo todos los bienes. Por eso siempre y en todo, haz mi voluntad y no pongas atención a otra cosa. Son los consejos que nos da Jesús. Entonces Luisa, ante esta casi que orden, sí, que le da a Jesús, entonces dice ella, ¿cómo puedo uniformarme a tu voluntad?
¿Cómo puedo yo estar de acuerdo contigo cuando hay tantos flagelos que están haciendo sufrir a mis hermanos? Dice ella, se necesita demasiado para decir fiat. Jesús le dice, unifórmate a mi voluntad, o sea, a lo que yo esté haciendo. Y dice Luisa, no, yo a los castigos no puedo uniformarme. Me cuesta decir fiat. ¿Y qué le dice Jesús? No soy yo. Porque Luisa le dice, has cambiado, tú me dijiste que si yo hacía tu querer, tú hacías el mío. Entonces yo quiero que no mandes flagelos. Y Jesús le dice, no soy yo quien ha cambiado, es que ha llegado a tanto la criatura que se ha hecho insoportable. Acércate, chupa de mi boca las ofensas que las criaturas me envían, y si tú puedes tragarlas, yo suspenderé los castigos. Como Jesús quiere convencer a Luisa que los castigos son necesarios. ¿Cómo la convence? Haciendo que ella experimente a qué grado está la maldad de la humanidad. Entonces Luisa se acerca a su boca y chupaba con avidez, pues como quien dice, queriendo absorber yo eso para eliminar los castigos. ¿Y qué concluye Luisa? Dice, con sumo dolor mío, me esforzaba por tragarlo, no podía. Me sofocaba. Volví a hacer nuevos esfuerzos y no lo lograba. No podía contener, no podía tragar lo que había absorbido. Entonces Jesús, con voz tierna y sollozando, llorando, le dice, ¿has visto? No puedes pasarlo, no puedes tragarlo. Arrójalo a la tierra y caerá sobre las criaturas. Eso es de ahí brotan los castigos. Cuando es tanta la ofensa, tanta la amargura que producen esas ofensas que no se pueden tragar. El alma víctima no puede soportarlas y tienen que transformarse en castigos. ¿Y qué hizo Luisa? Arrojarlas sobre la tierra, al igual que Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Es nada aún, es nada aún. O sea, esto es poco para lo que vendrá. ¡Qué dolor! Ahí terminó ese primer capítulo sobre los castigos. Vamos al segundo, que es de marzo 7 de 1915, donde Jesús muestra el dolor que le produce el estado de su iglesia. ¿Por qué? Porque los pecados enormes, la incredulidad que existe, el querer desafiarlo, dice, todo esto es lo menos. ¿Qué es lo más? Los sacrilegios que vienen de parte de los religiosos. ¿Cuántas rebeliones? ¿Cuántos que se fingen hijos míos y son mis más encarnizados enemigos? Los que se fingen buenos, se fingen fieles a la iglesia, pero por el contrario la están destruyendo con sus incredulidades, con sus apostasías, con sus herejías, con las irreverencias en la liturgia. Dice Jesús, estos fingidos hijos son usurpadores, interesados, trabajan solo por el interés económico o por el interés de un afecto, incrédulos, sus corazones son cloacas de vicios. ¡Qué dolor! Y estos hijos serán los primeros en desatar la guerra contra la iglesia.
buscarán matar a su propia madre. Y es que esta guerra no es tanto física, es la guerra contra la verdadera doctrina, la guerra de tantas ideas, de tantos errores, con que van envenenando las mentes de los fieles, de tantas desobediencias, van matando a su propia madre, van destruyendo la iglesia. ¿Cuántos están ya listos para desatarla? Por ahora la guerra es entre gobiernos, naciones, pero dentro de poco harán guerra a la iglesia y sus más grandes enemigos serán sus propios hijos. ¿Cuál es el mayor dolor que vive ahora la iglesia? Pues de lo que conocemos. Ya sabemos ese sínodo que se está dando en Alemania. Un sínodo que está conformado por obispos, por sacerdotes, por religiosos. ¿Y cuáles son las conclusiones de ese sínodo? Aprobar lo que ofende a Dios. Aprobar los matrimonios homosexuales. Aprobar la comunión para los separados vueltos a casar, o sea, los que están en adulterio. Aprobar la comunión para los que no son cristianos. Están haciéndole la guerra a la iglesia. Eso destruye a la iglesia. Destruye toda la doctrina de la iglesia. La pisotea. ¡Qué dolor! Mi corazón está lacerado por el dolor. Pero a pesar de esto tolero que pase esta borrasca y que la faz de la tierra, las iglesias, sean lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. Ya lo dijo, muchos de sus hijos morirán por la persecución. Cuántas muertes de sacerdotes, de religiosos. También tú únete con mi dolor, reza y ten paciencia mientras ves pasar esta borrasca. Otro capítulo de abril 3 de 1915. Nos habla Jesús, sigue hablando de ese dolor que le produce la maldad de la criatura. Pero también es importante cómo Él busca reposo en las almas que lo aman, en las almas que viven en su voluntad. Y al mismo tiempo, la voluntad de Dios se hace descanso, reposo, cielo y sol de las almas en estos momentos de sufrimiento, de castigo, de dolor. Así dice el capítulo. Es necesario que venga a ti de vez en cuando a tomar reposo, le dice Jesús a Luisa, a desahogarme, a buscar alivio, porque si no me reposo, si no busco alivio, al mundo yo lo devoraría por el fuego, o sea, vendrían los castigos más tremendos sobre el mundo. Y Luisa a su vez piensa, ¿qué hubiera sido de mí en medio de tanto dolor, de estas privaciones, si yo no tuviera la voluntad de Dios? Es en la voluntad de Dios donde yo he encontrado reposo, en la que me he podido abandonar y encontrar en ella fuerza y ayuda. Entonces, ¿cómo la voluntad de Dios se vuelve reposo para Dios en el alma y reposo para el alma en Dios? Luisa sigue lamentándose porque no sufre.
por eso dice, todos me huyen, también el sufrir, también el mismísimo Jesús. Oh querer santo, te ruego que cuando veas que mis débiles fuerzas no pueden más, muéstrame a mi dulce Jesús que se esconde de mí y que tú posees. Oh querer santo, te adoro, te beso, te agradezco, pero no seas cruel conmigo. Es la oración de Luisa en sus momentos de privación. Está haciendo un acto de fe. Ella sabe que en la voluntad divina está Jesús. Ya no lo siente como lo sentía antes. Experimenta lo que experimentó Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, él y el Padre son una sola cosa. Eso le pasaba a Luisa. Ella estaba íntimamente fundida en la voluntad divina, por tanto fundida en Jesús, pero experimenta al mismo tiempo su privación. ¿Y qué es lo que le da fuerza en medio de esos dolores o penas de infierno, como son las penas de la privación? Su fe en esa voluntad divina, a la que ella adora, besa, agradece. Son misterios, dijéramos, experiencias que solo quien las vive las puede comprender, que se dan en las almas. Continúa en este volumen 3 diciendo Jesús, lo importante que es la voluntad divina para el hombre, y lo hace a través de una comparación. La compara con el cielo y con el sol y la tierra. Dice, el alma sin mi voluntad habría sido como la tierra si no hubiera tenido ni cielo, ni estrellas, ni sol, ni luna. Imaginémonos la tierra sin sol, sin luna, sin cielo, sin estrellas. ¿Cómo sería la tierra? Dice Jesús, precipicio, montañas, aguas, tinieblas. O sea, no tendría ninguna belleza la tierra. ¿Por qué? Porque si el sol no la alumbraría, no alumbraría al hombre, el hombre no podría encontrar el camino y evitar los peligros que la tierra contiene. Se iría a los precipicios o se ahogaría porque caminaría en tinieblas. Pero como el cielo está encima y el sol, entonces le dice, yo no tengo ojos, ni manos, ni pies, sin embargo, soy la luz de tu ojo, la acción de tu mano, el paso de tus pies. Y cuando no puedo iluminarte con el sol, te ilumino con las estrellas, con la claridad de la luna. O sea, todo eso hace bien al hombre. Entonces, eso es la voluntad de Dios para el hombre. Así lo explica Jesús. Así como le dio un cielo para bien de la naturaleza, para que la tierra pudiera verse iluminada, también al alma, siendo el alma más noble, le he dado el cielo de mi voluntad. O sea, la voluntad de Dios es nuestro cielo. Y como es nuestro cielo, en ese cielo está el sol, está la luna, están las estrellas. También el alma contiene precipicios, alturas, barrancos, cuáles son las pasiones, las virtudes, las tendencias. Si el alma se quita de debajo del cielo de mi voluntad, no hará otra cosa que precipitarse de culpa en culpa. Las pasiones la ahogarán, las alturas de las virtudes se cambiarán en abismos. Así que como en la tierra sin el cielo, estaría todo en desorden e infecundo, así el alma sin mi voluntad también estaría en desorden e infecunda. Qué importante es la voluntad de Dios para el alma. Por eso la voluntad de Dios tiene que ser el primer rayo, el primer conocimiento
que se ha de dar a las almas, porque siguiendo esa voluntad divina, Dios podrá expresar y realizar ese plan interno de amor que tiene para cada alma. Pasamos al capítulo de abril 24. Entonces vamos viendo cómo la voluntad de Dios tiene que volverse para el alma un punto fundamental. Porque con la voluntad de Dios podemos entender los castigos, asumirlos y vivirlos como Dios quiere. Con la voluntad de Dios podemos llevar la vida como Dios nos la pide. En este capítulo Jesús nos habla de todo lo que Él padeció con sus espinas, con las espinas con que lo coronaron. Y Él lo explica. Dice, los dolores que sufrí son incomprensibles a mente creada, porque él, Luisa, estaba meditando en ese momento de la coronación de espinas, y Jesús le explica cómo fue para él ese momento. Dice, pero más doloroso que las espinas son los pensamientos malos de las criaturas, porque ningún pensamiento malo se le escapaba a Jesús. Todos lo sintió en él. Sentía el horror de las culpas que aquellas espinas clavaban en mí. Las espinas eran solo una sombra del dolor que los malos pensamientos provocan en Jesús. Malos pensamientos de todo tipo. Luisa veía cómo todos los pensamientos de las criaturas estaban en Jesús. Y de Jesús pasaban a ellas. Y de ellas pasaban a Jesús. De Jesús pasaban a las almas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre Jesús y las almas. No hay acto que realice un alma que no repercute en Jesús. Y al mismo tiempo, de Jesús a las almas. Porque de las almas van a Jesús las ofensas. Y de Jesús vienen a las almas la gracia y la misericordia, para que el alma se arrepienta. Y si no se arrepiente, vienen los castigos, que también son amor y misericordia. Entonces le muestra a Jesús cómo las almas están concatenadas con Jesús. Pero Jesús le da una enseñanza muy importante. En medio de estos sufrimientos que le provocan a Jesús las ofensas de las criaturas, y todo lo que de Jesús sale para las criaturas, Jesús le hace entender a Luisa cuál es el papel de las almas que viven en su voluntad. Solo las almas que viven en mi voluntad pueden darme verdaderas reparaciones. Pueden endulzarme espinas tan punzantes. Porque viviendo en mi voluntad se encuentra en todas partes. Y ellas, encontrándose en mí y en todos, descienden en las criaturas y suben a mí y me traen todas las reparaciones y me endulzan y hacen cambiar en las mentes las tinieblas en luz. Es importante esto que dice Jesús, porque nosotros una persona puede sentir compasión ante las ofensas que se le hacen a Jesús y hasta llorar. Pero ¿qué es lo que verdaderamente le va a dar a Jesús consuelo? ¿Qué es lo que verdaderamente va a reparar ante él las ofensas que le hacen? ¿Qué es lo que le va a dar alivio ante tantas punzadas que le dan las ofensas de las criaturas? El que el alma viva en su voluntad.
Solo las almas que viven en mi voluntad pueden darme verdaderas reparaciones y endulzarme espinas tan punzantes. ¿Por qué? Porque cuando el alma vive en su voluntad, como su voluntad es inmensa, el alma puede estar en todos los lugares donde está Jesús. El alma está en Jesús y al estar en Jesús siente en Jesús las ofensas que le hacen en él. Y al mismo tiempo, como está en Jesús, puede con Jesús llegar a las criaturas, llevándole a las criaturas todos los beneficios que la pasión de Jesús trae consigo. Puede llevarle a las almas gracias de conversión, de arrepentimiento, viviendo en su voluntad, porque al vivir en su voluntad vive la vida de Jesús. Está en Jesús y con Jesús, haciendo lo que Jesús hace. Es importante vivir en la voluntad de Dios. En este mismo capítulo, Luisa ve a Jesús. Este es del 2 de mayo. Estoy equivocada la cita. El 2 de mayo lo ve llegar sufriente. Y por supuesto Luisa quiere darle un consuelo. Quiere aliviarlo. Pero no sabe cómo hacerlo, porque lo ve en un estado de tal sufrimiento. Sin embargo, ella se le acerca a su boca, como hace otras ocasiones, para extraer de su boca esas amarguras. Pero ¿qué le pasó? Por cuanto más ella chupaba, no salía nada. Y volvía a esforzarse y no salía nada. Y Jesús lloraba. Y lloraba de ver que Luisa no podía aliviar sus penas. Y Luisa, por supuesto, sufría, imaginémoslo. Dice, Jesús lloraba porque quería hacer salir todo, pero su justicia lo impedía. Yo lloraba al verlo llorar, y porque no podía ayudarlo. Son penas que faltan las palabras para expresarlas, ¿sí? No toca sino imaginarlas. Luisa viéndolo sufrir tanto y queriendo aliviarlo como lo había aliviado en otras ocasiones y no poder. Y Jesús queriendo recibir el alivio y no puede recibirlo. Y ambos lloran. ¿Pero por qué? Porque la justicia no permite ni que Jesús tenga alivio, ni que Luisa, cumpliendo su estado de víctima, pueda aliviar a las criaturas. Entonces Jesús le dice, hija mía, los pecados arrancan de mis manos los flagelos de las guerras. Yo estoy obligado a permitirlas. Obligado. Cuando a ti te obligan es porque estás contra tu voluntad. Y Jesús, la justicia lo obligaba a permitir los flagelos, las guerras. Aun cuando eso lo hiciera sufrir tanto, tanto que lloraba y sufría con la criatura. Esto para que entendamos que cuando vienen los castigos no es crueldad de Dios, es que ya es el único remedio que la criatura necesita. Luisa continúa y dice, sentía morir por el dolor. Pero el corazón de Jesús tampoco puede soportar ver sufrir a quien ama, y ve sufrir a Luisa. Y busca consolarla y le dice, no te abatas, también esto está en mi voluntad. Los flagelos, los castigos. Porque únicamente, esto es también bien importante, únicamente las almas que viven en mi voluntad son las que pueden hacer frente a mi justicia.
No lo vuelve a decir, ya lo había dicho anteriormente. Solo las almas que viven en mi voluntad pueden hacer frente a mi justicia. Solo aquellas que viven de mi querer tienen libre el acceso para entrar a participar en los decretos divinos y perorar, o sea, implorar en favor de sus hermanos. ¿Cuánto anhela Jesús almas que vivan en su voluntad en estos tiempos de tantas ofensas y de tanto castigo? Quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites, y mi humanidad vivía en mi voluntad cubierta por ella, por dentro y por fuera. De manera que si hacemos las horas de la pasión, solo habrá frutos si a esa oración acompañamos una vida en la voluntad de Dios. Tengámoslo presente. Por eso cuando la hacemos tenemos que hacerlas unidas a la voluntad de Jesús. Porque es en su voluntad donde podemos encontrar la potencia para hacer frente a la justicia, para poder implorar, interceder en favor de nuestros hermanos, de aquellos que no lo conocen, que lo ofenden, que son obstinados, que están llenos de tinieblas. Entramos al penúltimo capítulo de mayo 2 de 1915. Las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad. Y haciéndolo de ellas, porque a ellas se les ha dado, pueden presentarse investidas de ella, o sea, de su voluntad como otro yo mismo, delante de la divinidad, desarmar la justicia divina e impetrar rescritos de perdón para las pervertidas criaturas. Está reafirmando lo que dijo anteriormente. Viviendo en mi voluntad, viven en mí. Y como yo vivo en todos, entonces el alma que vive en la divina voluntad vive en todos, porque vive en Jesús y vive a favor de todos. Ya no vive para sí misma, vive para impetrar por sus hermanos. Viven libres en el aire como soles, sus oraciones, sus actos, las reparaciones, todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en favor de todos. Esto es hermoso. El solo pensar en eso, los frutos de vivir en la voluntad de Dios nos convierte en soles. Todo lo que hacemos, oraciones, actos, pasos, todo se constituye en rayos que salen de ese sol de la divina voluntad que descienden de la criatura en favor de sus hermanos. El alma que vive en la divina voluntad vive en lo alto, libres como el sol. Qué hermoso. En estos tiempos de tanto castigo son las almas útiles, las almas que realmente necesita el mundo, almas que vivan en su voluntad. Y en el capítulo de 18 de mayo de 1915, Luisa igual siente que ya no soporta más. Está en un estado continuo de violencia, porque Jesús está escondido, porque Jesús sufre y se le esconde porque tiene que castigar y para que ella no intervenga. Entonces Jesús le dice: hija, no me violentes. Ya mi estado es violento por sí solo por causa de los graves males que sufren y sufrirán las criaturas. Pero debo dar los derechos de la justicia. Jesús sufre cuando tiene que castigar. Y Luisa lo ve sufrir y no quiere dejarlo castigar.
pero él sabe que tiene que castigar y por eso le dice, no me violentes. Ya por sí solo mi estado es violento porque yo no quiero castigar y tengo que castigar por los derechos que le debo a la justicia. Y llora de ver los males que van a venir sobre las criaturas, lo que ellas van a sufrir. Llora por medio de mis ojos, dice Luisa. Ella siente, ¿sí? Llora junto con él. Luisa está unida a él y como está unida a él, entonces él hace que ella sienta que él llora a través de sus ojos. Y como en la mente de Luisa pasan todas las tragedias que van a suceder. Las carnes humanas que van a estar mutiladas, los ríos de sangre, los pueblos destruidos, las iglesias profanadas. Jesús le hace ver todo eso. Dice Luisa, mi pobre corazón está lacerado por el dolor. Mientras tanto, oye la voz de Jesús que dice, cómo me duele, y se pone a llorar, de ver todo lo que van a sufrir las criaturas. Y continúa Jesús diciéndole, y esto a nosotros, es cierto que la tragedia será grande, pero debes saber que tendré consideración de las almas y de los lugares en donde hayan almas que vivan en mi voluntad. Por eso nos insiste tanto lo importante que es vivir en su voluntad. En medio de los castigos tendrá consideración de las almas y de los lugares donde haya almas que vivan en su voluntad. Y entonces dice, así como los reyes de la tierra, los gobiernos, las personas importantes están al seguro, aún en medio de los peligros y de las guerras. ¿Por qué? Porque tienen tanta fuerza y poder que los mismos enemigos no se atreven a acercarse a ellos y a destruirlos, porque saben que serían derrotados, ¿no? Ellos mandan a las guerras y los otros son los que pelean, pero ellos están al seguro. Y Jesús dice, a mí también me pasa lo mismo. Mis cortes sobre la tierra son las almas que viven en mi voluntad, en las cuales yo vivo. O sea, yo también tengo mi gabinete, yo soy el rey del cielo. Así como los reyes de la tierra tienen sus gabinetes de gobierno, yo también tengo mis gabinetes y son las almas que viven en mi voluntad, porque en ellas yo vivo. Y la corte del cielo está en torno a esas almas que en la tierra viven en mi voluntad. Y la fuerza de mi voluntad las tiene al seguro. Por eso para ellas las balas serán inofensivas. Y mi voluntad echará atrás a todos los enemigos más feroces que quieran acercarse a ella. No dejará que se acerquen. Qué esperanzador, qué promesa tan hermosa tiene Jesús para las almas que viven en su voluntad. ¿Pero por qué? Porque ellas están con Él luchando y sufriendo en favor de los otros hermanos. Y termina Jesús explicando cómo los bienaventurados que están en el cielo están al seguro. Y aun cuando los de la tierra sufren, ellos están felices, no pierden su felicidad, están tranquilos. ¿Por qué? Porque viven de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él nos invita, a que suceda lo que esté sucediendo en torno a nosotros. Así debemos vivir nosotros como los bienaventurados. Él dice, yo pongo en las mismas condiciones de los bienaventurados a las almas que en la tierra viven del todo en mi querer. Por eso vive en mi voluntad y no temas, no tengas miedo de nada.
Y continúa, no solo quiero que vivas en mi voluntad. Y este otro párrafo también me parece fundamental y vamos a ponerle mucha atención. No solo te contentes que vivas en mi voluntad para que a ti no te pase nada, no. También quiero que vivas en medio de tus hermanos. Entre mí y ellos, en estos tiempos de carnicería humana. Me tendrás estrechado en ti, defendido de las ofensas que me mandan las criaturas, y haciéndote don de mi humanidad y de cuanto sufrí, mientras me tendrás defendido, darás a tus hermanos mi sangre, mis llagas, las espinas, mis méritos para su salvación. Y esta es la conclusión más perfecta de este taller. Pase lo que pase, en estos tiempos, si hay guerras, si hay pandemias, si hay violencias, si hay injusticias, lo que haya, nosotros viviendo en la voluntad de Dios haremos un doble papel. No temeremos de nada, no vamos a perder la paz ni la felicidad. Jesús nos promete que nos dará esa gracia. Pero haremos doble papel, vivir en su voluntad para aliviar, consolar y reparar a Jesús, para defenderlo de tantas ofensas que está recibiendo. Pero también quiere Jesús que al mismo tiempo estemos trabajando en favor de toda la humanidad, llevándole a ellos la sangre de Cristo, sus espinas, sus méritos, escondiéndolo en sus llagas, trabajando por la salvación del mundo, olvidándonos totalmente de nosotros. Dos cosas nos deben interesar: Jesús para consolarlo, para aliviarlo, para reparar tantas ofensas, y nuestros hermanos para protegerlos, para alcanzar para ello gracia de conversión, fortaleza, de arrepentimiento, y vuelvan a Jesús. Nos ha puesto luz para las naciones, a fin de que llevemos su salvación hasta los confines de la tierra. Y San Pablo dice, en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Creo que esta última diapositiva nos dio una conclusión perfecta para nosotros saber cómo quiere Jesús que vivamos estos tiempos de tanto pecado, de tanto castigo, en donde se conjuga su justicia y su misericordia, el amor a Dios y el amor a las almas. Que nuestra Santísima Madre, en cuyo corazón vivimos, y la que está en nuestro corazón viviendo en nosotros, nos ayude a estar con ella, haciendo vida estas enseñanzas de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.